¿Jugás? ¿Jugás? ¿Podés decirle a alguien que me diga cómo se ve? Primero que sí, que me ayuden, pero que me digan cómo se ve, cómo se escucha. Si estamos en vivo, si no estamos en vivo. ¡Ger! Si tenés un segundo, ¿te fijás si estamos? O alguien en el chat, no sé si ya alguien en el chat que me pueda avisar. Si estamos, si no estamos. Si se escucha bien, si no se escucha, cómo se escucha. ¿Cómo se ve el otro arco? Se va a ver muy chiquito. Bueno. Nos primerearon la tribuna hoy, así que vamos a tener que transmitirlo desde acá. Buenas tardes, buenas. ¿Cómo van? Bienvenidos a todos los que se van sumando. Si alguien puede decirme por favor cómo se escucha, cómo se ve. Ahí, por favor. ¿Se ve bien? ¿Y cómo se escucha? Hoy estamos probando un sistema de sonido nuevo, así que están pero con mucho ruido ambiente. Bueno, eso es cómo capta el micrófono que estoy usando ahora. Díganme si igual mi voz se escucha más alto que el ruido ambiente. Díganme eso, por favor, si no lo cambio. Si alguien puede decirme eso, por favor. ¿Se escucha más el sonido ambiente cuando gritan que mi voz? Y a ver ahí, díganme ahora, pinchó. Se escucha perfecto, se escucha bien, bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Nada, para ver cómo se ve, cómo se escucha. No, sí, tranqui, por eso, igual ya me avisaron. Ya me están diciendo acá, se ve bien, se escucha bien. Mejor, yo lo que no quiero es que sature. No, tu voz se escucha mejor, bueno, perfecto, muchas gracias. Yo lo que no quiero es que sature. Satura un poco, claro, por eso me lo voy a bajar. Bueno, va a ser así y como se escuche. Tommy, ¿estás para ayudarme? Gracias. Sí, tranqui. Bueno, va a arrancar una nueva ilusión.
¿Vos decís? Para mí acá se ve mejor, por la altura. Se ve mejor. Bueno, como les decía, arranca un nuevo campeonato. Asturiano que salta al campo con el cuarteto inicial de siempre, Lavaqué, De Blas, Pichi y Benvenuto. Tengo de espalda a los jugadores de Chicago, pero bueno, a lo largo del partido les voy a poder ir diciendo. Bueno, y arrancó nomás aquí en Jorge Newbery este primer encuentro, este primer partido en este nuevo campeonato entre Asturiano y Chicago, ambos equipos punteros en sus respectivas zonas de la zona campeonato 3, Canta Testón. Ahora sí voy a ir viendo a los jugadores de Chicago para poder decirles. Testón que buscaba a Lavaqué en este primer intento ya sin tocar las barras del techo, le arranca la posición de Chicago. Satura, sí, ya lo leí. Bien, Testón con la respuesta. Si no, después para el segundo tiempo lo cambio. Dicen acá, ¿viste? Sí, ya lo leí ese. Sí, en mi viaje encima. Bueno, Chicago que va con el 16 Peloso, el 9 Sequeira Patricio, el 5 que recibe Osorio. Y me queda un jugador más que todavía no le veo la camiseta, había falta en ese intento de jugada preparada de Chicago en el córner. Lo va a hacer Benvenuto. Este tiro libre bajo, ya jugó para De Blas. Chicago empezando a subir la presión sobre Asturiano en 3/4. Pichi que no lograba conectar el pase entre líneas. Queda mano a mano. Peloso contra el arco de Testón. Intentaba de zurda. Se iba sin peligro esa pelota para el arco defendido de Agustín, que ya juega con Pichi. La tiene Santi. Santi que saltea con De Blas sobre la presión de Chicago. El chino planteando el mano a mano. Va a jugar sobre Pichi, sobre esa banda. Voy a tener que parar porque ahí no veo. Como vos digas, amigo, como vos digas. Sí. Ahí mejor. El chino que ya jugaba con Bembe que buscaba, el 15 es el que me faltaba, Sequeira, que bloqueaba ese disparo. Bueno, vamos. Estamos intentando probar diferentes posiciones como para que se pueda ver mejor. ¿Acá decís vos o más abajo? Acá se viene de una. Bueno, ahora sí. Eso, ¿dónde vos quedas, amigo? Lo vamos probando. Para vos allá. Es que acá arriba no subí toda esta parte. No sé si me llega a la largue. No, Bueno, la pelota que tocaba contra las barras de metal aquí, características del campo de Jorge Newbery. No llega. Bueno, Pichi que buscaba con Lavaqué, con el sureño, la pelota tocaba con las barras de metal. Como se ve, amigo, ya está, no pasa nada, estamos haciendo lo que podemos. Vamos metiéndonos en partido ahora, nosotros también de acá, la posición la tiene Chicago, la presión de Lavaqué que es efectiva sobre 1, sobre 2, recuperaba la pelota ahí en 3/4 de campo y ahora es la contra Asturiano en posesión de Jorge Newbery, perdón, de Chicago, quedó mal parado ahora Asturiano, es la contra para Chicago, el mano a mano sobre Testón, llegaba bien, Benvenuto, Testón con la segunda respuesta, fallaba. Sequeira empieza a subir el tono aquí, 18-27 le resta en esta primera etapa, interesante arranque de este primer tiempo. Testón que ya buscaba con el sureño, no lograba sobre la marca de Osorio. Nos vamos a ir corriendo nosotros para donde se pueda llegar a ver mejor. Dale. No, tranqui, el micrófono lo tengo acá, es el cable. La tiene el chino, recuperada de la salida de Chicago. Sí, ahí estamos bien. ¿Estamos bien acá? Sí, perfecto. No el córner, pero... Estamos bien. Gracias, Fer. Bueno, ya está, ya nos acomodamos. Lo va a hacer el chino, el lateral, que juega con Pichi, no llegaba a ver yo desde acá. Discúlpenos por estas
Última Dale. Sale Chacra, el arquero de Jorge Newbery, para hundir la presión de Asturiano. El sureño que corta esa línea de pase, mantiene el quinto jugador, Chicago, y ahora se convierte, no, todavía no, porque el arquero persiste en su posición, no se transforma en nombre todavía la marca. Buscaban con el 9 Herrera, no lograban conectar, paraba de pecho, se le iba largo y ya es posición para Asturiano, la tiene el chino, de la que juega con Pichi que sobre la marca de Meaurio no logra conectar y ya la tiene una vez más Chicago en la posición. Cambios de jugadores, 9 cuartetos enteros en Chicago, que ahí juega de espalda sobre la presión de Pichi. No puede salir de ese asedio de Pichi. Chicago la tiraba larga, recuperaba Benvenuto para que la pelota no se vaya. Va a intentar directo, buena respuesta de Chacra, bueno el intento de Benvenuto. Se escuchaba de luz, se acomoda la cinta el capitán. Va a ser córner para Asturiano en 17-12 por jugar. Pichi que busca con Bembe que la agarra. ¿Hubo desvío? Parece que sí, hubo desvío en Peloso. Lo hace de nuevo Pichi. Del otro lado le indican. Lo va a hacer Pichi. Pichi que juega con el sureño, el sur que busca. Buena respuesta una vez más de Chacra. Está bien Asturiano intentando los tiros en 3/4 del campo de Chicago. Tiene que intentar eso Asturiano en esos corners donde la defensa del rival es en su propia área. La que juega para Benvenuto, se ensucia la pelota, la recupera el chino, que patea, bloquean. Los de Chicago no llego a ver bien desde aquí, lo va a hacer Chino, el lateral. El árbitro que habla con el 15 Sequeira Ángel, porque hay otro Sequeira que después lo vamos a mencionar. Veme que buscaba con el chino, el arquero queda rebote, la pelota queda larga, el Pichi que pelea. El lateral para Asturiano, que sigue jugando en campo de Chicago con la pelota parada y la presión. Buen arranque de Asturiano, 16-43 restan por jugar, 0-0 en el marcador. Y trabajando las pelotas. El chino que se le deja a Bembe que buscaba, recuperaba el arquero y sale la contra ahora de Chicago. La tiene el 9 Sequeira Patricio, que juega con el último, con Osorio. Aplauso de todo el banco asturiano que sabe que está mejor, ya se gana una pista. Un jugador de Chicago, Sequeira, por dejar la pelota lejos de la línea lateral. Se ve perfecto. ¿Y cómo se escucha? Decirle eso, porque estoy probando el micrófono nuevo. Gracias. Si no me equivoco era Sequeira el que se ganaba la amarilla. El número 15, ahí está, perfectamente. Sequeira. Y suma la primera. No, suma. Bueno, sumaron en la mesa como falta. Y sigue Asturiano trabajando las pelotas paradas en campo de Chicago. 16-29 le restan esta primera etapa. Lo va a hacer Benvenuto. La trabaja Asturiano. Bembe que busca el desvío sobre el chino, la pelota iba sobre altura. Discuten el córner, parece que no. Va a haber cambio de cuartetos, no, le avisan a Bembe que tiene que posicionarse sobre el último jugador. Se le escapaba la pelota, parecía al arquero y ya es la posesión de los jugadores de Chicago. La tenía el 19. Al audio. ¿Cómo? El ruido ambiente le gana al audio. El ruido ambiente le gana al audio. Lo vamos a acercar un poco más, yo no quiero que sature, pero lo voy a acercar un poco más, si no para el segundo tiempo usamos el micrófono de siempre. A ver que me digan ahí cómo se escucha ahora. Como saturado. Saturado, sí. Bueno, ahora lo cambio. El enano que juega para Fon, hay cambio de cuarteto en Asturiano. Fiumara, Luján, Vega y se quedó la bate todavía, que ya sale y completa el cambio de cuarteto, ingresa Busto en su lugar y ya juega rápido Chicago con la posesión. La tiene el 19 Cerro que le pasaba, no lo veo bien. El 18 le pasaba Meaurio por atrás, buscaba sobre el palo lejano de Testón, que ya baja con Fede que juega con Fon que de primera sobre el enano, no puede. Mejor ahora Chicago en este minuto de partido, 15-45 le restan esta primera etapa.
Bueno, y ahora, a ver cómo se escucha ahora, por favor. Díganme en cuanto puedan. El lateral lo va a hacer el 19, Cerro. Defiende Asturiano. Ahí ya cambié el auricular, a ver si con este satura menos y se escucha más mi voz. Buscaba con el pif el 18, le queda la pelota a Chicago, el despeje que es inconcluso a Asturiano, busca la personal y ahora se viene la contra. Pepo solo contra el mundo, la tira lejos, va a salir el arquero. Buena respuesta de Chacra, atento para salir. Fue buena la contra de Pepo, que sabía que tenía que terminar esa jugada porque volvía todo el equipo de Chicago. Lo va a hacer Fon, el lateral 15-28. El tablero nos indica que falta para que termine esta primera etapa. Va a empezar a hablar el árbitro con los jugadores, brazos van, brazos vienen en los cambios de marca. Aprovecho para agradecerle como siempre a nuestros sponsors, Néstor Daiki, Camiseta Yaca, Indumentaria, Domo Helado y a la gente de Italia PS. Muchas gracias por la banca al futsal de Asturiano. Ahí lo hace Fon que juega con Fede, se la devuelve a Fon que buscaba de punta. Fue bueno el intento ahora de Asturiano. En un primer tiempo, en unos primeros minutos recién de este primer tiempo interesantes. Dos equipos que hoy están proponiendo mucho con la salida de las presiones, ambas presiones, ambos equipos van a presionar. Llegaba bien ahí Pepo sobre Lizardelo, el 22 de Chicago. El 19 de Cerro es quien va a ser ese lateral. Si se escucha mejor, perfecto, buenísimo, muchas gracias. La deja Cerro, la pelota está en movimiento, le cobran mal sacado, todo el banco asturiano atento, el chino sobre todo ahí para pedir ese mal sacado. De todos modos el árbitro estaba cerca para ver que esa pelota se movía y no estaba en la línea lateral y ya la jugó el enano con Fon que va a tener que salir de esa presión. La pelota se le va, está cerca el árbitro que lo vio. (15-01) le resta a esta primera etapa. Lo va a hacer el 20 Angelov, el lateral. Angelov la trabajaba bien ahí Chicago con la confusión en la suela de Lizardelo, que no se sabía si iba para adelante o para atrás. Fue para atrás. Soltá Fideo, le grita a olvidar esa a Fede, le cuentan 4 segundos. Hay que tirarla lejos ahí la pelota para no ganarse un lateral rival en zona de nuestro campo. Se gana la amarilla Fede, por lo mismo que se había ganado la amarilla el jugador de Chicago, que era Sequeira, si no me equivoco, Sequeira Ángel. El 6 sin falta. Entonces era otra, la de Chicago, que había sumado. Le discute si era lateral o tiro libre Fede al juez. Le marcan la distancia a Pepo y a Fede defendiendo la pelota parada. La laburaba Chicago, busca el segundo palo, la pelota inconclusa, Testón con la respuesta. Y hay córner ahora para Chicago, lo hace Cerro, el 19. 14:51 le resta a esta primera etapa. La labura Chicago, bien el enano Luján atento, tiraba un caño para intentar salir, la va a recuperar el 22 Lizardelo. La presión que sube de Asturiano, Pepo que va a llegar sobre Cerro, sin falta recupera esa pelota, no se le va al lateral. Ahora sí se le iba con la ruleta hacia afuera. Bueno, el intento del Pepo en la presión. Y ahora un asturiano que espera en 3/4 y con el viaje empieza a subir la presión. Ahí lo vimos en el punta, en Pepo, en el 16. La mueve Chicago para salir de esa presión. Asturiano defendiendo bien. Llegaba el enano Luján, perfecto. Sobre la paralela. No era Cerro, perdón, era Meaurio. Lo estuve nombrando mal, les pido mil disculpas. Meaurio es el 18. El platinado de Chicago. El 19 de Cerro, ahora sí, es el que va a ser el lateral. Cerro que juega para Lizardelo, Pepo que bloqueaba el intento de Lizardelo, ya jugaba para Chacra y hasta ahí la presión de Asturiano. Le llegaba a Meaurio que la peinaba, se escuchaba acá cerquita nuestro, y Testón que ya va a buscar con Pepo. Le sumamos la segunda ya a Testón, le saques de arco en las barras de metal del techo de Jorge Newbery. Y hay un nuevo cambio de cuarteto en Asturiano, ingresaron Lencinas. Todavía se queda Fimara, Marani luego
de sus fechas de suspensión, y Juanchi Verdún. La pelota la mueve Chicago, ya pasó la mitad de cancha del campo de Asturiano. Buscaba el 20, Angelov. Es el 1-0 de Chicago, un golazo hizo Angelov con esa bicicleta y la puso de zurda abajo del palo, imposible para Testón. En 13:50 del primer tiempo, es el 1-0 de Chicago, queda muchísimo todavía. Las individualidades van a ser las que determinen que se rompa el marcador. Acá el 20, Angelov. Ingresaba Coqui para terminar el cambio de cuarteto en lugar de Fede. Y tiene que tener paciencia Asturiano, que venía trabajando bien la presión en campo de Chicago, y defender sobre todo a las individualidades, que son las que van a poder desequilibrar este partido, como ya lo hizo Angelov. Pero queda muchísimo. Testón, que ya se la bajaba Marani, que plantea el mano a mano, le llega uno, le llega dos, pisa para atrás, se pelean ahí entre Marani, Lencina, Meaurio y Lizardelo, y va a ser el lateral para Asturiano, lo va a hacer Marani. Marani, que ya juega con Juanchi que buscaba directo con Lencina, que se lo buscaba en la otra banda, y ya lo va a hacer Chacra, que jugaba con Lizardelo. Lizardelo no veo con quién jugaba, y ya Testón, que la baja para Coqui que busca el mano a mano, parecía agarrarla con la mano, Cerro no llega a ver, el lateral para Asturiano en mitad de cancha, no, un poquito más atrás. Lo va a hacer Coqui, el lateral. Coqui, que juega con Juanchi que busca directo con Lencina. No se entendían entre el arquero y el defensor de Chicago, tampoco se entendían entre Marani y Cantarella. Recuperaba Chicago, que ya saca la contra, el control se le iba lejos el jugador de Chicago. Ahora es la contra de Asturiano, se ensucia el partido en este pasaje, ahora quedó mal parado Asturiano, es el 3 contra 2 de Chicago. Llegaba perfecto Marani al piso sobre Cerro, viene el esfuerzo en la vuelta de Marani. 12:41 los minutos que marca el tablero. 1-0 gana parcialmente este encuentro Chicago. Lo va a hacer Cerro, el lateral. Cerro que jugaba, no veo, con el 20, Angelov, que con el control orientado se hacía el lugar para disparar sobre el arco de Testón. Que ya jugaba con Lencina, lo anticipaban, quedaba mal parado Asturiano. Ahora vuelve la defensa, acumula jugadores, recupera Lencina y ahora es la contra de Asturiano. Lencina, que va a tener que jugar solo contra la banda. No llegaba a ver bien, llegaba Lencina, la pelota pega en el palo. Se había ido antes, ¿no? Ah, no, había sido el saque de arco. Bueno, el intento de Lencina, que ahora llega sobre su segunda marca. Sigue corriendo para todos lados Lencina, el esfuerzo es enorme. Y ya se acomodaba ahora la defensa de Asturiano en el propio campo. Llegaba Juancho, el bloqueo del tiro de Angelov. Sigue festejando el banco de Asturiano, como en todo el partido, a pesar de tener el resultado en contra. A todos sus compañeros que están dentro del campo de juego. Ahora era inconcluso el cabezazo, si no me equivoco, de Angelov para conectar con su compañero. Lo va a hacer Coqui, que busca directo con Benvenuto, que entró a postear. Ahí tiene la pelota Benvenuto, aguantando para que lleguen los apoyos. Se giraba, intentaba con la menos hábil. Se acomoda la cinta Benvenuto y se completa el cambio de cuarteto. Volvieron a ingresar De Blas, Pichi y Laque, el sureño, que ahora cambió de posesión. Con Benvenuto llegaba bien ahí a cortar esa pelota. 11:40 le restan. Ya le canta a Benvenuto el cambio de posición. La que se posiciona como punta, Benvenuto como último. De Blas y Pichi quedaban de alas. Lo va a hacer el 10 Herrera. La jugaba Chicago, recuperaba el chino, que va a tener que frenar la pelota. No, sigue para adelante, le llegaban 3 marcas. Llegaba con todo Angelov, rebotaba la pelota en el chino, es lateral para Chicago. 11:31 le resta esta primera etapa. 1-0 la victoria parcial para Nueva Chicago, y la presión de Asturiano ya en campo de Chicago. La mueven los jugadores de Chicago. No llego a ver el número porque me quedan de espalda, y la tiene el 14 Block Tomás. Juega para Herrera, que buscaba con el posteo, recupera Benvenuto, es la contra de Asturiano, va a buscar con la derecha Benvenuto. Buena la tercera respuesta de Chacra. Ahora está bien Asturiano intentando los tiros desde lejos. Ya tuvo 2, Mati tuvo 1, el sureño. 11-11 los minutos en este primer tiempo que restan.
Pichi que buscaba para Benvenuto que la pisaba con la Baqué, bloqueaba el 11 Gelfo, ese tiro del sureño. Hay un nuevo córner ahora para Asturiano, pero del otro lado. Lo va a hacer Pichi. Pichi que va a buscar con la Baqué que la agarra de arriba hacia abajo, picaba esa pelota y se perdía sin peligro, se la deja el chino al arquero Chacra. Y ahí marca la altura de la defensa, la que ya la juega Chicago. La tiene Herrera que conecta con Tomás que juega con Herrera. Ese ya no veo quién es por el número, le plantea el mano a mano a Pichi, se tira al piso. Yo pensé que había rebotado en el jugador de Chicago en el 11. Gelfo, bueno, el esfuerzo de Pichón. 10:46, le resta esta primera etapa, 1-0 Chicago. La tiene Herrera que buscaba con el 14, con Tomás. Herrera que recuperaba y ahora es contra Asturiano, la comanda Benvenuto, pero no, pone un freno en ese ataque, la tiene Pichi que va a buscar con la Baqué que pelea arriba, se ensucia la jugada, alguien que la baje, la para de pecho Pichi, sale la contra de Chicago, llega bien a la doble marca de la Baqué, queda inconclusa la marca, bien, Testón achicando, y ahora quedó mal parado Chicago, se la dan a la Baqué solo contra el arquero, va a tener que intentar, llegaba bien al bloqueo en defensa de Chicago, se puso hermoso este pasaje del partido, la tiene Benvenuto, se reinicia la posesión, juega con Pichi que va a proponer el mano a mano, no, la Baqué que se para sobre su mismo lado, Pichi que buscaba el salteo, traba, recupera, la tiene el chino, tiraba un caño, le ponía en la mano, se tiraba al chino, hermoso estuvo este minuto, el partido se puso divino, el encuentro aquí en Jorge Newbery, 9:59, marca el tablero, suma su segunda falta, Chicago en 0, está Asturiano. Ese es el camino, esa es la intensidad, esa es la entrega. Le reclama a Coqui, calculo que lo mismo que pienso yo, que si lo vio por lo menos es una tarjeta, pero bueno, como siempre digo, nosotros no somos los que impartimos justicia, no somos los que estudiamos para eso, ni somos los que estamos adentro dirigiendo, así que lo va a hacer Coqui. Coqui que se la deja a Benvenuto que juega con la Baqué que buscaba, buena respuesta de Chacra, se viene la contra de Chicago, llegaba bien Coqui, rebotaba la pelota en Black Tomás, bueno el esfuerzo de Coqui que ingresó para esa pelota parada y ya le cedió nuevamente su lugar a Santi Pichi, lo va a hacer el chino sobre la banda más cercana a nosotros, el chino que juega con Benve que juega con Pichi, la presión alta de Chicago buscaba con la Baqué, Pichi no podía ejecutar bien esa paralela que rompa la presión de Chicago, que ahora reinicia su posesión y recupera sin embargo el chino, se ensucia la jugada ahí, vuelve a recuperar el chino, va a tener que reiniciar esa posesión, no logra hacer pie, se ensucia ahí la jugada, la recupera el chino una vez más, que intenta tirar otro caño, recupera Chicago, recupera Asturiano, y el chino que ahora juega con Benvenuto que lo va a buscar al chino, muy fuerte y lejos la pelota, lo levanta igual el pulgar de Blasa, Benvenuto. 9:12 los minutos que le restan a esta primera etapa, 1-0 la victoria parcial de Chicago, hacía el esfuerzo la Baqué por llegar a cortar ese pase, lograba hacer efectivo ese esfuerzo el chino sobre el pase sobre banda, el árbitro que habla con Block Tomás, perdón. Le habla el árbitro del otro lado también a Tomás, ya la tiene Herrera que buscaba. Me parece que se había ido esa pelota, pasa que no había ningún juez ahí. Bueno, el esfuerzo de Benvenuto para recuperar. La Baqué que intentaba un sombrerito. Benvenuto que llegaba bien, el árbitro estaba cerca. Quedaba sentido el 10 de Chicago, Herrera, que le muestra seguramente alguna mancha del botín de Benvenuto. Se puso interesante aquí el partido en Jorge Newbery a falta de 8:47 por jugar. Ya reinicia la posesión Chicago, Herrera que le ganaba bien la posesión a la Baqué con un control orientado, llegaba hasta el fondo. Ese jugador que tengo de la banda lejana que nunca le llegó a ver el número. Y ya lo hace Testón con el chino. El chino que la pisa.
Va a jugar con Benvenuto y control orientado y ya la pone sobre la vaca que postea y juega con el chino, le llevan la presión, queda mal parado al asturiano, busca y llegaba bien Benvenuto sobre el disparo de Bonari. ¡Vamos, viejo! Bonari, perdón. ¡Vamos! El córner lo va a hacer, ahora sí, el 11, Gelfo. Es el que nunca le puedo ver el número, ahora sí, Gelfo es el 11, que ya jugó para Herrera el 10 de Chicago, la labura Chicago de un lado al otro, llegaba bien al bloqueo, al doble bloqueo Santi y Manu. Lo va a hacer Bonari, el lateral. ¿Va a jugar con Herrera? Sí, jugó con Herrera. Herrera que la gira sobre Gelfo. Gelfo con el 14. Block Tomás. ¡Bien, Benvenuto que lo Mati! defendía. Le pide que se levante el ¡Bien, juez. Mati! Al 14 Black Tomás. Bloqueaba. Trababa bien Benvenuto esa pelota. 7.59 le resta en esta primera etapa. Y se completa el segundo cambio de cuarteto. Ingresan una vez más Luján, Vega, Fimara y Musto. Ya la tiene Vega, Vega que juega de memoria para Fimara. Fimara que buscaba sobre Pepo, que ganaba la posesión. No lograba girar, la pelota le rebotaba, se ensuciaba un poco ahí la posición. La tiene Fede que ya reinicia con Testón, que le pide la pelota a Testón, se le iba lejos. Se lamenta Testón, ya reinició ahora la posición Chicago. La tiene Herrera, Herrera que va a jugar con Gelfo. No, sí, ahora sí, jugó con Gelfo. Gelfo que engancha hacia el medio, intentaba con el 14. Intentaba con Black Tomás romper esa primera presión de Asturiano. Hay cambio de cuarteto también en Chicago. Y a 2. Y ya Asturiano subiendo la presión. ¡Bien! Cerro no es. El 9 es. Sequeira Patricio que no lograba poner la pelota abajo de su suela. 7.23 le resta a esta primera etapa. 1-0 gana parcialmente este encuentro. Chicago, 2 en falta Chicago, 0 Asturiano en falta 100 goles. Pide la distancia Fon, que ya jugó con el enano. Testón que le cantaba al enano que podía jugar con él, ya que veía que no tenía ningún tipo de opción de pase. Y es el lateral para Chicago en campo de Asturiano. La recibe Peloso. Peloso que reinicia la posición en campo de Chicago. Llega bien sobre la marca del posteo. Fon. No veo sobre quién. Como les digo, no puedo ver los números ya en el segundo tiempo. Los voy a poder ver mejor por el cambio del lado. El 18 era quien recibía a Meaurio sobre la banda. Se le iba esa pelota. Festeja la defensa todo el banco de Asturiano y lo va a hacer Luján. Luján que no tenía pase. Prefiere perderla lo más lejos de su arco posible. Y va a ser allá el lateral, sobre esa esquina que no llegamos a ver porque nos cubre la visión la otra tribuna. Chacra que se posiciona y ahora ya no, ya es marca hombre, eso es lo que tiene que cantar del banco de Asturiano. Fon llega perfecto sobre la presión de la pelota y ahora hace una contra Asturiano que quedó mal parado Chicago, la tira Pepo sobre la marca que le llegaba sobre el lado que le llegaba bien Fon sobre la marca, recupera el enano Luján, traba Fon, llega al piso, lo marcan lo del Chicago, pisa la pelota, sigue Fon con la presión, le cobran ahora sí la falta, bueno el esfuerzo de Fon sobre la marca de Sequeira. Perfectamente ganada esa falta por parte de Alfonso Vega. Llega la tercera, Chicago en 6-18 por jugar. No. Ahí estamos. No, se me cierra el cuaderno, olvídate, hasta que encuentre los nombres de nuevo. Ahí la tiene Sequeira. Sequeira que comanda el ataque de Chicago, se hace eje para la rotación. Ahí la vuelve a recibir Sequeira. Con el pase hacia afuera, no lograba conectar con nadie. El lateral es para Asturiano en 5.56. Lo va a hacer el enano. El lateral le cuentan los segundos, el enano que juega con Fede que buscaba con Pepo. Le ponían los brazos encima, lo veían los árbitros, llegaban 3 jugadores de Asturiano y ganaba el de Chicago, que gira para un lado y gira para el otro. Lograba conectar con el pivot, que va a amagar para un lado, busca con su menos hábil. Y no veo el número del jugador de Chicago. ¡Vamos viejo, vamos a la vivir! El 9 es Sequeira Patricio, que hizo el gol, lo había mencionado. Llegaban 3 jugadores de Asturiano que no habían podido ganarle la posición
a Sequeira, que pone el 2-0 para Chicago en 5:35 por jugar. Ya hay minuto pedido por parte de Asturiano. Aprovecho para recordarles a todo aquel que quiera, a todo aquel que pueda, que tienen el link a Mercado Pago para la suscripción asturiana en nuestro perfil de Instagram. A ver si lo ponen ahí, el link, si alguien me puede ayudar poniendo el link en los comentarios para todo aquel que quiera y pueda. $2-0 acaba de poner. No, esas creo que es la gente que hay. Ah, ¿ves? Eso, boludo, te lo tengo que explicar ahora. Cuando hay un gol, Scoreboard Team 2, no. Por eso, porque dice 9-0 el coso. No. Eso es la gente que hay. Scoreboard Chicago 2. El número que te dice ahí es la gente que hay. Pero ahí puse el 2 de Chicago, ¿ves? Ah, se confunde lo que. Claro, ese numerito ahí Justo coincide. no se ve el primero porque está en el blanco y justo coincide con el de Chicago. Pero ahí lo pusimos, 2-0. Bueno, voy a intentar cambiarlo. O sea... Pero sí, ahora que ya no te había explicado cómo era. Si podés, cuando haya un gol ya. Ahí, Scoreboard 1 es Chicago, Scoreboard 2 que no se ve ahí es Asturiano. Los primeros dos son los nombres, sí, volvés para ahí para atrás. Tiene que estar tranquilo Asturiano, los dos goles de Chicago vinieron por esas situaciones de partido en las que algún jugador habilidoso hace la diferencia. Lo había hecho Angelov el primero, lo hizo el segundo Sequeira Patricio, y ya se reanuda aquí el encuentro en Jorge Newbery. Fon que buscaba la pared con Fiumara, que juega para el enano que recibe de posteo, pisa para un lado, para el otro, reinicia con Pepo que juega con Fon que va a ir para afuera, no logra venir, llega hasta el córner, gana el lateral. 5-13, 5-12, 5-11, no se para el tablero. 2-0 la victoria parcial de Chicago. Lo hace Fiumara al lateral. Fede que juega con Pepo porque la deja pasar y es la contra de Chicago. Ahora quedó mal parado Asturiano. Busca la cucharita Herrera con Osorio, no lograba conectar. Es de Asturiano ahora el lateral. El enano que juega con Fede que juega con el enano. Luján y la pelota. Vega que no logra controlar bien. Se complica ahora sobre la presión del 9 Sequeira. Tiene que tirarla lejos. Fiumara, el lateral es en campo de Chicago. 4:46. Ya sube la presión Asturiano, perfecto. En dos viajes la presión de Asturiano logra el error de Chicago. Osorio era el que no lograba conectar ningún pase. Tiene que mantener la tranquilidad y la paciencia Asturiano. La deja Vega que juega con Fede que buscaba, bloqueaba. ¡La distancia, Se queda Fede! Patricio. Ahora sí va a contar los pasos el juez. Era 2 pasos más atrás de lo que estaba en el primer lateral. 4:36. Le resta esta primera etapa. El enano que se resbalaba se la deja a Fon que juega para Pepo. No tenía ángulo ahí para disparar. La pelota pega sobre el lateral de afuera del arco. La pared externa del arco de Chacra, que ya juega con Sequeira. Fede que llegaba sobre la presión de Sequeira. Fede que llegaba sobre Herrera, que se tiraba al piso y ganaba ahora el lateral. $4:16. En el tablero ya la tiene Herrera para Osorio. Osorio para Sequeira, llegaba Pepo, recuperaba Fede, y la contra de Fede lo dejaba en el piso a Sequeira, que recupera igual. La tiene Osorio que juega con Sequeira que no se entendía con Osorio, el taquito que no conectaba, 3:54 y ya jugó Testón con Fede que juega con el enano.
El enano con Fede que buscaba con Pepo que recibía. Era buena la defensa de Sequeira, va a buscar Herrera, no, pisa para un lado, para el otro, sale para afuera, reinicia con Sequeira que juega para, Osorio que juega para Sequeira, ahí la tiene Sequeira sobre la presión de Fon, sin falta que está de espalda. Sequeira que reinicia con Herrera con Meaurio con Osorio que buscaba con Sequeira, recuperaba el enano y era la contra de Asturiano, que el enano ya jugó con Pepo con Fede que juega con Alfonso, la tiene Fon, Vega que juega con Fede que busca el posteo sobre el enano, le va a pasar el apoyo. El enano que juega con Fon, la tiene Pepo que juega con Fede, el control orientado hacia adentro de Fimara para Musto, la mueve Asturiano, Musto que juega para Testón, festeja esto Chicago, 3 minutos le restan al primer tiempo, no lograba Testón conectar con Luján y ahora queda mal parado Asturiano, la tiene Sequeira que va a ir para un lado, para el otro, le pasa el apoyo de Peloso. Y es el lateral de Asturiano que cambia una vez más el cuarteto, vuelven a ingresar Cantarella, Verdún, Marani y Lencina. Verdún que ya jugaba para Marani que vuelve a jugar con Verdún que va a buscar sobre Lencina, lo anticipaban con la marca, buscaba directo el jugador de Chicago que no logró, a ver qué número es, 2.36 en el marcador, tiene que sacar Testón, que buscaba con Marani. Y el lateral ahora es en el propio campo de Asturiano, en 10 metros del campo propio sale Testón para tratar de hundir la presión de Chicago. Marani que va a jugar con Testón. Jugaba a pie de Validares. Testón que juega con Coqui que buscaba el mano a mano, recuperaba a Chicago. Bloqueaba ese pase Lencina que va a llegar sobre una, sobre otra. Bueno el esfuerzo de Lencina sobre Lisiardelo. Y la posesión ya la reunió a Chicago en 2-10, 2-9, 2-8 por jugar. Le comían la espalda a Coqui, recibía al 19 Cerro, después se ensuciaba la pelota. Marani que tira un sombrerito hermoso, pasa sobre su presión, pone el pecho, le cobran mano a Marani, la pidió todo el banco de Chicago que estaba cerca. Buenísimo igual el recurso de Marani, que tiraba un sombrerito hermoso, lástima después que fue con la mano, pero bueno, el intento ahí de Nico, y ya la tiene Chicago en propio campo, Asturiano subiendo la presión con los viajes. Lencina que bloqueaba la paralela, 1.46. Le resta esta primera etapa aquí en Jorge Newbery. Ya sube la presión Asturiano, tiene que buscar directo sobre el pivot, el 20 que era Angelov. Llegaba bien, primero Verdún, después Marani, ahí de espalda, sin tanta intensidad para que no sea full, se le va el jugador de Chicago, no, lo vio, estaba al lado del árbitro, no vimos qué pasó bien ahí, está Nico en el piso, está al lado del juez, no llegué a ver bien qué pasó, estoy muy lejos yo desde acá, nada, dice el juez, ya se paró Marani, se ríe acá Coqui con Cerro, y cobraron falta para Asturiano. Es el tiro libre ahí casi en el córner, en 1.29 por jugar. Ahí la recibe Angelov con el posteo. Angelov que reinicia la posición, la tiene el 19 Cerro. Cerro sobre Coqui, queda bien Cantarella sobre la defensa en el lateral. 1.19 por jugar en este primer tiempo. Tiene que apretar un poco el acelerador Asturiano en este último minuto de partido para tratar de encontrar un gol que rompa con ese 0 en su marcador. La tiene Chicago, ya hunde Asturiano en su campo. Llegaba Coqui una vez más sobre Cerro. Ya reiniciaba Chicago la posesión. Buscaban con el posteo. Juanchi que estaba bien atento, le ponían el cuerpo a Marani. La pelota le llegaba a Angelov, llegaba sobre la marca. Juanchi ganaba el lateral. 1 minuto 04 le resta a esta primera etapa, lo hace el Marani, el lateral. Nico que juega con Testón, Testón que juega con Marani, 1-0-1, 1-0-0, 59, 58 segundos, la tiene Marani. Marani que busca con Verdún, Verdún que la pone abajo de la pierna y va a jugar con su cuerpo ante la doble marca de Chicago, gana el lateral. 53 segundos. 52, 51, 50, Juanchi que buscaba con Lencina,
Lencina que conectaba, no llegó a ver porque me cubre ¡Probalo! la tribuna. Coqui que buscaba, le llega la pelota a Testón, 44 segundos, todavía queda mucho. Testón que juega con Marani, Marani con Coqui. Coqui que busca con Lencina, Lencina iba al medio, la pelota de Coqui a la banda. Lo felicita igual Lencina por esa búsqueda, 35 segundos le restan esta primera etapa. Y ya reinicia Chicago Asturiano que empieza a subir, le queda la pelota a Marani que buscaba. Bien, de puntín, de primera. La respuesta fue de Lisiardielo que bloqueaba ese disparo. 31 segundos, no tiene ningún tipo de apuro Juanchi para ir a buscar esa pelota. Lo va a hacer Juanchi a falta de 30 segundos para el final. Juanchi que jugaba para Coqui. Coqui que buscaba con Lencina, que es la contra de Chicago, quedó mal parado Asturiano, sin embargo vuelve de atrás. Lencina buscaba directo el 18, Peloso. Y ya la tiene Nico. 20 segundos le está en esta primera etapa. Nico que juega con Coqui, la recupera Marani. Peloso que recuperaba, le ponía los brazos a Marani. Coqui que buscaba con Verdún. Se ofusca Juanchi que no lograba conectar ese pase con Coqui. Lo apoya Cantarella y hay minuto pedido por parte de Chicago a falta de 11 segundos del final de esta primera etapa. Van a trabajar seguramente este lateral. Vuelve Asturiano al campo de juego, se sigue lamentando Juanchi por ese pase que no logró conectar. El minuto pedido de Chicago para trabajar seguramente. ¡Vamos, viejo! Ese lateral en 15 metros del campo de Asturiano. Va a ser Herrera, el lateral. Herrera, Angelov, Cerro. Y me está faltando el que ahora se está por dar vuelta, no. Hay que defender esta, Asturiano. Buena respuesta de Testón. Bien defendida por Asturiano. 7, 6, 5, 4. Va a terminar esta primera etapa aquí en cancha de Jorge Newbery cuando el arquero saque esa pelota. Recupera Lencina, saca la chicharra aquí en Jorge Newbery. El final de este primer tiempo. Quiero aprovechar Bueno. Quiero aprovechar este entretiempo para hacer una serie de agradecimientos, 21 agradecimientos, en especial a todos nuestros primeros suscriptores de los que les mencionaba antes del link de Mercado Pago, a Noel Trombeta Prieto, al Enano Luján que ahora está en cancha, a Alfón Vega que está en cancha, a Nico Marani también, a Mariana Quesada, a Ale Benvenuto, a Rubén Suárez, a Marcela Russo, a Mercedes Sirio, al Chari Gómez, a Mati Valviares que también está en cancha, a Jorge Baltón, Marisa Ciro, Natalia Goldenberg, Agustín Testón, Fernanda García, acá la delegada, Fernanda Goldenberg, Manuel Lavaque, Yolana Fiumara, Nancy Estro y Santi Suárez. Muchas gracias a nuestros primeros 21 suscriptores del link de la suscripción asturiana por el apoyo, y los invitamos a quienes todavía no se hayan sumado y a aquellos que puedan y quieran. Tienen ahí el link en nuestro perfil del Instagram. Nosotros nos sumamos al entretiempo y volveremos con la segunda etapa.
Bueno, ya regresa al campo de juego Chicago. Va a hacer lo propio Asturiano. Voy a tener de este lado ahora los juegos de Chicago, así que lo voy a poder ver mejor los números. Un primer tiempo interesante en el planteo de ambos equipos. Desde la intensidad, nada que reprochar para Asturiano. Tuvo esa suerte Chicago de desequilibrar con las individualidades personales. Como siempre digo, queda una eternidad todavía aquí en Jorge Newbery, y más si es todo el segundo tiempo. Ahí vuelve Asturiano al campo de juego. Dale, Juli, no tenés que hacer nada acá, boludo. Tenés que mover así. Y me hace mejor que ahí, boludo. ¿Acá? Sí. Sí, se va a ver mejor. Porque sabes que ese arco se ve igual de acá a acá que de acá. Sí, boludo. sí, sí. Entonces acá por lo menos ves esa línea. Sí, veo. Sí, lo único que hacer es cuando vienes para acá hacer esto. Bueno, va a arrancar el segundo tiempo aquí en cancha de Jorge Newbery. Lavaque. Dice 3. No. Eso es la gente que hay. No, boludo. Sí, amigo. De Chicago te estoy diciendo, decía 3. No es que está el 2. El 1 es la cantidad de gente que hay en el vivo. Dice Chicago 2. Dale, relata el partido, boludo. Bueno, yo acá el que sabe usar la aplicación soy yo, papá. No te pongas ahí, ¿no? No te pongas ahí. Y ahora, ¿ves que ahora mejor? Se ve mejor, sí. Ah, a ver. No te pongas ahí. Yo que si vos no me pongo ahí ni a palo. Yo que si vos me corro ahí. ¿De hecho? Sí, pues no puede estar en el campo de juego. Bueno, arrancó el segundo tiempo aquí en Jorge Newbery, ya la tiene Gelfo. Gelfo que juega con Herrera, Asturiano esperando a mitad de cancha. A Gelfo le lleva Pichi que lo acompaña hacia la mitad de la cancha, juega con Herrera, Herrera con el 23, con Bonari. Bonari que ahora juega con Gelfo. Gelfo con el 14, Block Tomás es quien completa el cuarteto. Le van a cobrar falta a Benvenuto por esa obstrucción sobre Tomás Block. Suma la primera Asturiano en tan solo 24 segundos del primer tiempo. Ya la tiene Chicago. Herrera hacia el medio sobre Gelfo. Llegaba bien Lavaque. Ahora recuperaba Lavaque de nuevo. Tendría que hacer falta. Ahí está. Suma la primera también Chicago ahora. Primeras faltas de ambos equipos en 40 segundos de este segundo tiempo. Y el chino que ya juega con Bembe. Bembe con Pichi. Pichi que buscaba con Lavaque. Trababa el chino. Ganaba sobre uno. Peleaba sobre el segundo. Juegan para Chacra. Lavaque que llega sobre Chacra. Gana la pelota. El chino que quiere apurar. Juega con Lavaque. Lavaque que juega con el chino. El chino que va a buscar. La pelota se pierde lejos por el segundo palo del arquero de Chacra. Atento ahí de Blas para apurar ese lateral. Fue bueno el intento ahora. Asturiano ya la tiene Herrera en la salida de Chicago. Gelfo recupera ahí Lavaque, se le ensucia la pelota, va a salir para afuera, se le va una vez más lejos. Está atento el sureño para recuperar y salir de contra en su rol de punta, de primera línea defensiva. Posiciona a Chacra, Chicago, para hundir a Asturiano, la tiene Herrera sin apuro, con el resultado parcialmente a su favor. Herrera que buscaba con Gelfo, ya sacan al quinto jugador y esto es defensa en hombre. Pichi bien parado sobre Gelfo. Ganaba el lateral y Gelfo ya jugó para Herrera. Herrera que buscaba el posteo con Block Tomás. El 23, Bonari es quien completa el cuarteto de Chicago. De Blas, Lavaque, Benvenuto, Pichi
y Testón, los 5 de Asturiano. Lo va a hacer Bonari, el lateral. Bonari que juega con Herrera, rápido llega a Lavaqué. Recuperaba el pitcher, Rosales la contra de Asturiano, nadie le grita a Lavaqué que va a jugar con el chino que va a enganchar hacia adentro, llegaba bien el 14, llegaba tarde Lavaqué, recuperaba Block Tomás y ya la tiene Asturiano de nuevo con Benvenuto que va a buscar con Lavaqué. Block Tomás era quien recuperaba, el chino que apuraba, rebotaba en el 23 en Bonari y lo va a hacer el chino del lateral, 18-06. Esta es la primera etapa del chino que ya jugó con Bembe que va a jugar con Testón que va a buscar con Lavaqué. La pelota se pierde por línea de fondo. 4 canta Chacra, el arquero de Chicago, que ya jugó con Bonari que juega con Herrera en campo de Chicago presionando a Asturiano, le corren la espalda a Benvenuto, respuesta rápida de Testón que colgó la pelota aquí en Jorge Newbery. Ya no solo le contamos 3 saques de arco que tocaron en las barras de metal aquí en Jorge Newbery, sino que le sumamos la primera pelota colgada. Y ya lo hizo Bonari con Gelfo que buscaba con Tomás, no lograba conectar, Testón que ya jugaba con Lavaqué que recibe de pecho, pone la mano, sí, la vieron los 2 árbitros, ensuciaba ahí la pelota y se la chocaba en la mano, parece decirle algo Lavaqué a Herrera. Pero sí, era mano, 17-36. Le resta al encuentro aquí en Jorge Newbery. La tiene Gelfo que juega con Bonari que juega con Herrera, la mueve Chicago. Herrera entrando y posteando sobre afuera. Gelfo que le gana la posesión a Lavaqué. Acumula 1, acumula 2, recupera Lavaqué y le van a cobrar una falta de Benvenuto. La reclama todo Asturiano, nadie sabe dónde fue el full. Suma la tercera. Asturiano la segunda en la cuarta personal de Benvenuto. Una lástima porque recuperaba y salía de contra Asturiano, pero fue la falta. Y ya la tiene Herrera que conecta con Tomás, con Block que juega con Gelfo que plantea el mano a mano sobre Pichi. No lograba conectar ahí con Herrera y De Blas que ya jugaba rápido con Lavaqué, la tiene Benvenuto que filtraba con Pichi. Fue bueno el intento ahí en ese pase encortado de Benvenuto y ya la tiene Herrera sobre el mano a mano de Pichi. No lograba conectar con Block Tomás, el chino era quien lo defendía. Y el chino es el que juega con Juanchi, mal sacado. Se van a completar el cambio de cuarteto en Asturiano, ingresan Cantarela, Marani, Lencinas y Verdún. Y hay cambio de cuarteto también en Chicago, ahí la tiene Osorio que juega con el posteo de pivot, va para afuera, su menos hábil, lo intenta de derecha, de punta, sin ángulo, bloquea Marani. El córner es para Chicago, lo va a hacer Peloso, Sequeira, Osorio y el otro Sequeira. El cuarteto de Chicago, no tocaba a nadie esa pelota de Testón, y Testón que no logra conectar con Marani, se lamenta por ese saque que quedó corto, ya la posición la tiene Chicago, tiraba un buen sombrerito ahí Peloso para zafar de la marca de Lencina, se le iba lejos por línea lateral, ya lo hace Cantarela sobre Lencina el lateral, Lencina que juega con Coqui que saltea con Marani, le tira interno tanque y a media altura a Marani, imposible bajar esa pelota. Lo hace Sequeira, Ángel, el lateral. Mal sacado, le cobraron sobre la banda. Quería apurarlo ahí el lateral, el chino que quiere apurar todos los laterales, estando adentro y afuera de la cancha. Lo va a hacer Marani ahora sobre nuestra banda más cercana. Marani que juega con Verdún con Cantarela con Marani, solo Marani para girar y proponer el mano a mano sobre el eje. Marani con Cantarela con Marani, ahora sí gira Nico que juega con Lencina que va a jugar con Juanchi, la tiene Verdún que juega para Cantarela, la mueve Asturiano con los cortes. Coqui que juega a la banda sobre Nico, tiene cobertura, no puede plantear el mano a mano, reinicia con Cantarela, hunde la presión. Chicago buscaba con esa cucharita Coqui conectar con Juanchi, no lograba y ya la reinicia Chicago con Osorio. Sequeira que busca profundo con su posteo, le grita al chino
que recibía solo Testón, remisa la posesión Chicago, Sequeira, Osorio, recupera Marani sobre el mano a mano, lo agarra en la atrás, falta y amarilla, se iba solo Marani sobre el arco de Chacra, bien recuperando ahí Nico. Vamos a ver cómo trabaja ahora esta pelota para Asturiano. 2-0 la victoria parcial de Chicago, 15-23 los minutos por jugar. Como siempre agradecemos a Jack Indumentaria, Néstor Daiki, Domo Lados, a la gente de Italia por bancar el futsal masculino del Asturiano. Y se va a ganar un fotón ahí Benvenuto con nuestro camarógrafo cerca. Va a empezar a caminar. Ahí lo va a hacer. El minuto que buscaba, la pelota le pegaba a Lavaqué, que no lograba desviar. Fuerte esa pelota. Buscó arco directamente. El minuto sin peligro para el arco que defiende Chacra, el arquero de Chicago. Y ya arranca la posesión de Chicago. No hubo cambio de marca, se confundía la defensa de Asturiano y ya un día en propio campo la tiene Chicago, que la mueve de banda a la otra, hunde la presión de Asturiano, ya jugando en propio campo, le buscaban la paralela a Osorio, llega bien Testón, acompaña a Osorio a que la pelota salga y ya Testón que va a buscar con Lencina que recibe sobre Sequeira que le gana la posición, Lencina que la acompaña, Coqui que llegaba sobre la marca, Marani que recibe, va a pisar para afuera, llega hasta el fondo, va a meter hacia adentro, respuesta de Chacra, la pelota se pierde por línea lateral. 14-44 los minutos que le restan en esta segunda etapa, este encuentro aquí en Jorge Newbery, 3 faltas para Asturiano, una falta si no me equivoco para Chicago, no logro verla bien desde aquí. Coqui que se la deja a Juanchi que busca con Coqui que la pone hacia el medio, Chacra que responde, se viene la contra de Chicago, Asturiano quedó mal parado, temporiza Juanchi, espera la vuelta de Coqui, la mueve Chicago, le ponen el brazo a Lencina, lo reclaman todo el banco asturiano, la pelota que se ensucia, llega hacia el medio, responde Coqui, queda sentido en el piso y ahora sí lo frenan. Una vez que recuperó la pelota Asturiano, frenan. Insólito aquí la decisión de los jueces que dejaron correr la posesión de Chicago. Con un jugador sentido en el piso, es Lencina, si no me equivoco. Se va a ganar una amarilla Fon, no sabemos por qué. 14-28 el tiempo aquí en Jorge Newbery. El número 8 Asturiano amonestado, no suma ninguna falta para Chicago. Va a ser un pique, el juez es insólito. Bueno, hace un pique el juez, como cuando se ensuciaba el partido en las calles del barrio y ya jugó Fede con el enano, la presión que sube de Chicago, la tiene Fon que intentaba que toque esa pelota sobre la presión de Chicago, que gana el lateral en 10 metros del campo asturiano. Ya la jugaba, bloqueaba Pepo el disparo de Cerro. Es mano eso, porque el jugador que ya había hecho lateral ya había dejado su posición, era mano, no la cobran los jueces. Bueno, insólito esta decisión también aquí. Bueno, el árbitro que habla con el banco asturiano que reclamaba esa mano. Tranquilidad, paciencia, Asturiano. 14 minutos, una eternidad le resta al partido aquí en Jorge Newbery. 2-0 la victoria parcial de Chicago, la tiene el enano. Lucas que juega con Fon que busca con Pepo que recibe, no. Se le complicó ahí a Musto poner la pelota bajo su suela. Y es posesión ahora para Chicago. Dice Ardelo que juega
buscan al tercer carril, yo, grita Testón, responde. Se le iba afuera, le cobraron mano. Bueno, esta mano sí. Una respuesta que se le iba larga a Testón, parece que haber quedado fuera del área, estaba cerca del árbitro ahí. Le cobran la mano a Testón, va a tener un tiro libre cerca de su arco, Chicago, cerca de nuestro arco, perdón. Está bien puesto. 13:45 le restan al partido aquí en Jorge Newbery. Lo va a hacer el 20, Angelov, el tiro libre. Responde Fon, le pone el pecho a la situación. En la línea, la salva. Ni se inmutó. Hace la seña de que empiecen a contar los segundos, le pide tranquilidad al árbitro, tiene razón. Fon, que ahora llegaba el bloqueo una vez más. Se toma todo su tiempo Chicago. La que ganaba arriba, recuperaba Fon, que juega con Mati. Mati que lo presionan 3. Toca la pelota en alguno de los jugadores de Chicago, lateral para Asturiano. Esperamos por los goles de Asturiano aquí en Jorge Newbery. Fon que ya juega con Benvenuto con Fede. Fede que busca al enano, el enano que la pone abajo de la suela, logra controlar, le llega la presión, postea. Juega para atrás con Bembe, a Bembe lo presiona el 18 Meaurio. El lateral es igualmente para Asturiano. Ya le cuentan los segundos aquí a Fon. El árbitro que habla con el director técnico de Chicago. Empieza a comenzar a hablarse demasiado el segundo tiempo aquí en Jorge Newbery. El partido tiene que jugarse con la pelota rodando. Fon que ya juega para Fede que juega con el enano. Llegó la pelota hasta el último centímetro del campo de Asturiano. Testón que buscaba con Pepo, buena respuesta de Chacra, recupera ahí Fon que va a tener que probar, juega con Pepo que busca, otra buena respuesta de Chacra. La quinta le cuento yo ya de respuestas a Chacra, ganaba Fede ahí al lateral, esa es la manera de subir, la intensidad, ganando la pelota lícitamente aquí en Jorge Newbery, ganaba Fede, excelente ese lateral, sobre el 19, sobre Cerro. 12:51 el tiempo aquí en Jorge Newbery. Fede que juega para el enano con Fede con el enano sobre nuestra banda aquí más cercana. Buscaba con Pepo, se ensuciaba la pelota. Lo va a hacer Fede, lateral, mismo cuarteto todavía en Asturiano. Fede que la deja. Fon que busca con Fede que no logra conectar en el segundo palo. Se lamentaba, apenas le pasaba cerquita, acá más cerca de donde estamos nosotros. Cerro que va a ser el lateral. La tiene Liciardelo que juega con Delfo. Ahora es marca personal, ahora tiene que subir la presión de Asturiano. Llega perfecto el enano, la pelota no se va. Llega Fede mal sobre esa pelota. Pepo que recupera, toca la pelota. El jugador de Chicago es lateral para Asturiano. Lateral para Asturiano, perfecto. Si lo agarraba, lo mataba. Fon que le deja la pelota a Fede que busca con el enano que recupera, pisa sobre Fon que vuelve a girar, parecía full, no, y ahora queda mal parado Asturiano, tiene que hacer el esfuerzo Fon que llega sobre la presión del 18 de Meaurio. Cerro era quien buscaba, la pelota tocaba en una de las luces, ojo, Testón ahí, que es el miedo como se mueve. Tendría que ser techo, pero no, va a ser saque de arco. Testón que juega con Bembe que juega con el chino. El chino que tarda segundos, juega para Benvenuto con la cucharita. La pelota no toca el techo, pero sí se pierde por línea de lateral. Meaurio la despejaba. Lo va a hacer de Blas, 11:43. De Blas que buscaba la vaca, le ponían los brazos, los árbitros no cobran nada, llegaba Pichi. El lateral lo deja salir tranquilamente, el 19 Cerro, que es el que va a hacer ahora el lateral, va a jugar seguramente con Liciardelo. No, lo saltean a la vaque.
La pelota le llega a Meaurio que juega sobre la banda al posteo de Chicago, rebota sobre Meaurio, Pichi lo marca a espalda, ahora tiene que subir Lavaque, llega el chino, gana la posesión, recupera a Chicago, sale la contra una vez más para el conjunto verde y blanco. Mati que le tiraba la mano, llegaba con el esfuerzo, el chino llegaba atrás sobre el piso. Y va a haber un nuevo córner aquí en Newbery para Chicago en 11-15 por jugar. Llegaba el bloqueo, el chino hacía el esfuerzo Testón, se le escapaba. Hay que tratar de recuperar la posesión ahora. Empieza a correr el tiempo, sigue quedando una eternidad todavía, 11-08. Buscaban la volea, perdón, le quedaba mal, Lavaque que va a presionar la salida, no llegaba. Quiere apurar ahí el lateral del minuto. Se la sacan, se va a ganar la amarilla. El 20, Angelov. Quería apurar el lateral Mati, no lo dejaba Angelov. Se gana la amarilla. Lo hace el Pichi, el lateral. Santino que se la deja al chino. El chino que juega con Pichi. Por apurarse, saca mal ese lateral el chino. La pelota estaba en movimiento sobre la banda. Esos son los riesgos que se asumen cuando las cosas se apuran. Pueden salir bien, pueden salir mal. En este caso salió mal, le cobraron un mal sacado a Asturiano. Llega Lavaque, la presión sobre la banda. Va a intentar girar, no tiene apoyo. Buscaba el segundo palo. Llega el chino que buscaba. Otra buena respuesta de Chacra. Tocó en el arquero. Bueno, parece no haber tocado en el arquero. Fue buena esta de Asturiano. Viene el chino llegando al segundo palo y ya sale Chicago con Meaurio. A Meaurio le llega Pichi. Benvenuto bien parado ahí. Es la contra de Asturiano. La tiene Bembe que juega con Lavaque que va a meter para el medio. Buena respuesta una vez más de Chacra. Tiene que seguir intentando Asturiano. Este es el camino. 10-21 por jugar. Lo hace el chino que buscaba rápido. Ahora sale la contra. Quedó mal parado Asturiano. Está bien ahí defendiendo Benvenuto. Traba el chino, recupera, va para un lado, para el otro. Gana el lateral. Bien el esfuerzo ahí el chino sobre la marca de Cerro. El chino que ya apura con Lavaque. A Lavaque lo marcaba Liciardelo. El chino que juega con Bembe que busca. Parecía pedir un golpe Lavaque de Liciardelo. Y ya Chacra reinicia sobre el 11, sobre Gelfo. Que recibe una vez más la pelota. Pichi lo marca, perfecto, le saca. Pichón. Gelfo que juega con Herrera. Herrera que lo dejaba pintado a Lavaque acá cerca de nuestro, pero hace el esfuerzo Manu. La pelota le llega al posteo. Va a buscar el disparo Herrera. Ahí quedó de espalda. Llega el esfuerzo de Benvenuto. 9:41 le resta el encuentro aquí en Jorge Newbery. La prepara Chicago, la tiene Gelfo, que va a sacar la pelota del campo. La tiene Herrera que plantea, llega Lavaque, llega el chino. El lateral es para Chicago. Corren los segundos, corren los minutos aquí en Jorge Newbery. 9:28, 9:27, 9:26. La tiene Gelfo sobre Pichi, juega con el 23. Con Bonari, recuperaba el chino, ahora queda de espalda, juega para Testón. Testón que juega con Lavaque, no logra ponerla abajo de la suela, se lamenta Manu ahí. El chino que lo acomoda, lo manda a su posición al sureño. Lo va a hacer Bonari, el lateral. Bonari que juega para Osorio sobre Gelfo que le va a plantar de mano a mano a Pichi, no tiene cobertura el Pichón, le gana mano a mano, va para afuera, se tira al piso, recupera, primero Pichi, después Testón, buena la entrega, el más chiquitito del plantel. Lo hace Bonari, si no me equivoco, el lateral sobre la banda más lejana a nosotros. Llegaba solo
Matías Locke. Era bueno el disparo, la primera respuesta de Testón buena también. Se ensuciaba ahí con Bonari. Le empiezan a contar los segundos a Chicago. Bien, ahora el juez apurando, la tiene Osorio. Recupera la Baquey, ahora sale la contra Asturiano. Quedó mal parado Chicago, ahora baja la presión. La tiene Pichi que busca. Otra buena respuesta de Chacra. Y le van a sumar una falta a Chicago. Llega, no veo cuántas van. Lo va a hacer el chino que juega con Bembe que va a tener que jugar para Testón, no, juega sobre Pichi que pone el cuerpo, la va que llegaba para ayudarlo, recupera atrás, recupera a Bembe, se ensucia la pelota, pide falta y la gana Benvenuto. Llega a la cuarta ahora Chicago. Igual en falta Chicago. Igual en 4 faltas Chicago Asturiano, 2-0 la victoria parcial. Se nombran por los apellidos los jugadores de Chicago. A Gelfo estoy viendo que lo nombran por el apellido. Nada, un detalle. Lo va a hacer Benvenuto que juega con el chino. De Blas sobre Bonari. De Blas con el Pichi, no logra. La recupera el 11 Gelfo. Lo seguía Pichi, los cambios. Ahí lo va a hacer Testón, el saque de arco, iba a buscar con Marani, no. Los segundos, Testón que juega con Coqui en el medio con Lencina que jugaba de primera con Coqui, no conectaban ahí, 8-0-3. Osorio tiene la pelota, ponen a Chacra como siempre de 5 para hundir la presión de Asturiano. Osorio que juega con Chacra con Bonari, y ahora es hombre la marca, Osorio. Gelfo sobre el mano a mano de Marani, que lo marca bien, lo sigue de espalda, sin full ahí, recupera Marani, la pelota se ensucia, Marani que no lograba conectar, la dejaba con Lencina con Coqui, buscaba de derecha, se tira al piso, se ensucia la pelota, se viene la contra de Chicago, llega bien haciendo el esfuerzo Lencina, gana el lateral, y ya lo apura Coqui que juega con Marani que va a seguir hacia afuera, saca uno, saca dos, va a intentar de zurda, bueno el intento de Marani, bien Asturiano apurando ahí los laterales. 7:26 le restan a este primer tiempo. El árbitro que habla con Chacra y ya se la deja ahí cerquita a Osorio. La presión de Asturiano que empieza a subir, la tiene Herrera que juega con Osorio. Osorio con Herrera una vez más, ya sube la presión de Asturiano. Llegaba Juanchi sobre la banda, ¿le van a cobrar falta? Sí, le cobran falta. A Juanchi llega a la quinta, Asturiano. A falta de 7 para el final, es una eternidad para estar ya en penalización. Les decía, 7 minutos 10 le restan al partido aquí en Jorge Newbery, 2-0 la victoria parcial de Nueva Chicago. No encuentra los caminos Asturiano, tiene que seguir intentando, sin embargo ahí la tiene Herrera que juega con Bonari que buscaba directo por encima, no lo acompañaba Herrera. Bien ahí la presión de Asturiano siendo efectivo, y ya la recuperación la tiene Testón que juega para Marani, no recuperaba, Marani que ya bien con la presión, le ponían el cuerpo de manera lícita a Marani, ahí la tiene Herrera que buscaba un caño sobre Cantarela, se ensucia la jugada, recupera Chicago, es la contra, quedaron mal parados, la pelota le llega al jugador de Chicago, se ensucia la pelota, todas le quedan a Chicago, con suerte, sin suerte, le quedan todas las pelotas a Chicago. Fue buena la respuesta ahora de Testón, lo hace Herrera, el lateral. 6:36. Herrera que juega para Bonari, recuperada Asturiano, la pelota la tiene Marani, que va a sacar de mano a mano, tiene que buscar directo, va a jugar para Coqui que va a buscar sobre Chacra, la pinchaba, le encima. Se aprieta el puño, 2-1 Asturiano, pone el 2-1 la encina. Buenísima la asistencia de Coqui de cucharita. Y ahora sí, este es el final que venimos a buscar. Asturiano en quinta. Pone el 2-1. Y ahora sí, toda la energía de Asturiano para ir a buscar
empate en el encuentro. Cantarela que juega con la Encina, recupera Herrera. Paciencia ahora Asturiano, queda muchísimo, recordemos que estamos en quinta. No conectaba Herrera. Con block puse el resultado. Ves que ahí dice Asturiano 1 y arriba dice los 2 de Chicago. Ah, buena esa, ¿eh? Este es el pack. Es nueva, el pack asturiano. Es nueva, no. 200 pesos valen. No, nueva. Todo gratis. Lo va a hacer el chino. Ahora el lateral. El chino que se la deja a Bembe, que la acomoda bien, atento ahí Bembe para que no le corren el mal sacado. Testón que va a buscar con Lavaqué. Se le va a ir lejos a Lavaqué. Dale, Arco, Sur. Vamos, Sur, dale. 6-0-6 los minutos que le restan al partido aquí en Jorge Newbery. 4 faltas tiene Chicago, 5 tiene Asturiano, que tiene que tratar de no cometer ningún tipo de falta. Llegaba bien ahí haciendo el esfuerzo Benvenuto. Cuentan los segundos, Herrera le van a cobrar mal sacado ahí al jugador de Chicago. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano. $5.56 resta aquí en Jorge Newbery. Vuelven los equipos al campo de juego, como les decía, estos son los finales que a mí me gustan venir a ver. Asturiano que va a empezar a apretar el acelerador, sabiendo sin embargo que está en penalización de faltas. La próxima es sexta y va a ser tiro libre directo en 10 metros para Chicago. Ya la jugó Fede que jugó para Nico que buscaba con Lavaqué que llega con Fede que va a tener que buscar. Hay desvío en el jugador de Chicago, hay córner para Asturiano. Bueno, el intento ahora con las paredes y triangulaciones de Asturiano, el 14, Block Tomás era el que llegaba para desviar esa pelota. Lo va a hacer Fede que juega con... Ya dije, Fede que juega con Bembe, con la cara bloquea Black Matías. Ya dije cuánto falta, 5.44. 5.44 le resta a este segundo tiempo, huele una amarilla ahí, que no llegué a ver por qué. Lo va a hacer Mati, el capitán de Asturiano, el lateral. Se toman sus tiempos los árbitros para anotar las amonestaciones. Bembe que ya jugaba con Fede con Nico con Lavaqué que va a rebotar, juega de taco para Bembe que llega con el posteo. La recupera Marani, se ensucia la pelota, sale la contra, la recupera ahí Lavaqué que va a tener que buscarlo, marcan de atrás, no sabía eso Lavaqué, le ponen la cortina, recupera Fede, va a salir la contra, no, recupera Chicago ahora, se ensucia la jugada, llega Lavaqué, llega Marani, Lavaqué haciendo el esfuerzo de un lado al otro, ahora sí. Y estaba bien parado ahí Benvenuto para cubrir a Lavaqué, ya la tiene Fede, 5-13, 5-12, 5-11, 5-10 el tiempo aquí en Jorge Newbery. Fede intentando el mano a mano, va para adentro, recupera, le queda Marani que busca directo, le devuelve. ¡Gol! Se ensuciaba ahí la pelota, la agarraba Marani, que empata el partido a falta de 5 minutos. Y si nos gustaba el final, ahora nos gusta mucho más los 5 minutos que van a restar aquí en Jorge Newbery. Marani volviendo después de la sanción, pone el 2-2 parcial.
en cancha de Jorge Newbery y ahora arranca otro partido, créanme. Arranca otro partido. 5 minutos 0-4 le restan a este segundo tiempo. La tiene Herrera. Herrera con Lizardelo. La mueve Chicago. Bien, Benvenuto parado. Recupera la que tiene un sombrerito de cabeza. Recupera Chicago. Tranquilidad y paciencia ahora. Recordemos que estamos en quinta. Recupera Fede. Fede que juega con el sureño. Al sureño le va a pasar Marani. El sureño que busca arco. Sur. Bloqueaba el 19. El sureño que juega con Marani. Con Benvenuto. Déjenme respirar, por favor. Déjenme respirar, por favor. Gracias Marani por dejarme respirar. No ingresó ningún médico, así que Marani no tiene que... No tiene que salir por el cambio de cuarteto. Ingresa Lennon en su lugar. Bien, el chino corrigiendo ahí en esos detalles. Chakra que ya juega, recupera el chino que va a llegar, va a tener que intentar directo, buscaba al chino, bien. Bien, Leblanc, bien, Facundo, bien, buscando arco. Otro partido, como les mencioné, arrancó aquí en Jorge Newbery y 5 minutos eran tan solo de ese partido. 4:34 quedan ahora. El enano presionando, sin tirar la pata, sin cobrar ningún full, que estamos en quinta. Ojo que quedó ahora mal parado Asturiano, se le va bastante lejos al jugador de Chicago, llega bien, haciendo el esfuerzo. El enano Luján estaba atento, Testón. 4:23 le restan a esta primera de tantas finales. Que va a tener este nuevo campeonato que comienza recién hoy para Asturiano, recién hoy para Chicago. Ambos punteros en sus respectivas zonas anteriores. Lo hacía el 18, Meaurio bloqueaba al enano, reiniciaba Meaurio con Chakra que buscaba el posteo, que no se hacía efectivo, con el 19, con Cerro, la va a reiniciar Testón ahora. Testón que buscaba y le sumamos la cuarta a Testón contra las barras del techo aquí en Jorge Newbery, ya tiene 4 y una pelota colgada, de la pelota no me olvido. Meaurio que ya jugaba con Osorio, la mueve Chicago, Asturiano espera en 3/4, sube la presión con el viaje, ahí tiene que haber cambio de marca, llega el chino, le ponen el cuerpo perfecto, sale perfecto ahora ese asedio, salió Chicago, sin embargo sigue la presión de Asturiano, recuperaba el enano, trababa, ganaba una vez por 2, a verme que le queda medio sucia, llegaba hasta un lado, hasta el otro, recuperaba Chicago, ahora queda mal parado Asturiano, la tiene Meaurio, llegaba bien la vaca arriesgando al piso. Meaurio va a ser el lateral, 3:44 los minutos aquí que le restan en el segundo tiempo en Jorge Newbery. Lograba con el posteo, pasalo, siga con la marca. Acordémonos que estamos en quinta. Buscaba directo Cerro, recuperaba Testón. Testón que va a buscar con la vaca, se ensuciaba ahí, Meaurio la peinaba, es córner. Es córner, sí, es córner, la peinaba Meaurio. Lo va a hacer el chino que juega para Mati Bembe que buscaba. Rebotaba en Osorio, hay un nuevo córner para Asturiano, 3:25, perdón. 2 minutos que le restan al encuentro. Lo va a hacer el chino que busca con el enano adentro, ¿hay un córner más? No, la sacaba el enano. Chakra va a reiniciar la posición para Chicago. Bembe que llegaba bien, recuperaba la pelota, la tiene la Vaque que va a llegar sin falta porque estamos en quinta. Sin full ahí la Vaque. Sin falta ahí, perfecto. Defendemos con la pelota en el piso. Llega Chicago, individualidades. Llegaba bien el enano, la sacaba afuera. Por favor, que no sea de sexta, por favor. 3:05. El tiempo aquí en Jorge Newbery. Ya la tiene Osorio. La mueve Chicago. El mano a mano del 19 sobre De Blas. Llegaba al segundo palo. Meaurio pone el 3:2 para Chicago. Le ganaron bien el mano a mano al chino. Estaba solo en el segundo palo Meaurio. Todavía queda una eternidad. 2:56 por jugar aquí en Jorge Newbery. Se acomodan hasta las uñas los jugadores de Chicago para volver.
Paciencia, Asturiano, que todavía queda muchísimo. 2:56. La tiene Marani. Marani que va a buscar con la Vaque. Le reclama el juez. Los brazos. La Vaque del 15. Sequeira. Recuperaba Fede. Sale la contra. Le ganaban bien con el cuerpo. Sin falta, que estamos en quinta. Recuperaba a Benvenuto. La tiene la Vaque. Le van a cobrar la falta ahí a Benvenuto y llega a la quinta. Ahora llega a la quinta Chicago. Iguala en faltas a Asturiano. Y este condimento ahora es para los dos equipos. Uno ganando, otro perdiendo. 2:32. El tiempo aquí en Jorge Newbery queda una eternidad todavía. Lo va a hacer Marani. Marani que juega para Bembe, que controla orientado, busca directo. Osorio con el bloqueo, sale la contra de Chicago, tranquilo, que está mal parado y no tenemos falta. Llegaba la Vaque. Llegaba el bloqueo Benvenuto sobre el 20, sobre Angelov. Lícito el bloqueo ahí de Benvenuto. Arriesgando, hay que tener paciencia y cuidado con las faltas. Ahora en quinta falta Chicago, en quinta falta Asturiano. 3-2 la victoria de Chicago. 2 minutos 20 le van a quedar al encuentro aquí en Jorge Newbery y es una eternidad. Osorio que va a buscar, bloqueaba Marani. Un nuevo córner para Chicago. Parece que se va a venir el 5-4 en Asturiano. Llegaba bien la Vaque. Se tiraba al piso el 20, Angelov, para cortar la contra. Y lo va a hacer Fede. Fede que busca con Bembe, se le pasa por atrás. Le reclama a Bembe que juegue con Testón. Chacra va a sacar de abajo el lateral, pero se fue acá la pelota. Bueno. La tiene Osorio. Testón. Perfecto. Y Testón que ya juega con Fede. Fede que va a buscar con la Vaque, no logra conectar. Sin full ahí, ojo con llegar tarde. Se pierde la pelota y el lateral es para Asturiano. Ya la juega Fede con Testón. Testón que juega con Marani. Marani con Benvenuto, pisa para afuera. Llega al segundo palo de la Vaque, la pelota se queda en el piso, reclaman mano. Nada, no fue mano, estamos cerca acá. Fue bueno ahora el intento, 1:36. Y con arquero jugador se va a venir Asturiano. En el pecho de Juanchi, la camiseta alternativa de arquero. 1:36, arriesgar ahora Asturiano. Juanchi que juega con Coqui. Coqui con el chino. Paciencia para moverla ahora. Coqui, el chino, 1:26, 1:25. La mueve Asturiano en el 5-4. Espera Chicago. El chino que juega con Bembe. Bembe que juega con Juanchi. Juanchi que busca. Bueno, el intento ahí de Juanchi. Se perdía sin peligro para el arco de Chacra. 1:17 el tiempo que resta aquí en Jorge Newbery. Nada, sin full aquí. Y lo va a hacer Testón, el saque de arco, que ya juega con el chino. El chino que juega con Coqui. Coqui que va a llegar hasta el fondo. Juega con el Vaque. La recupera el chino. Se ensucia la jugada ahí. Le piden paciencia a la Vaque. 1 minuto clavado le resta al encuentro aquí en Jorge Newbery. La tiene Coqui. Coqui con el chino. El chino con la Vaque que se la pega al arquero. Parece haberle ido abajo. Chacras al arquero, toca igual. En Chacras no es ni full ni corner, me vuelvo loco, es insólito. Bueno, ni full ni corner a pesar de haber tocado en él la pelota. 49 segundos para el final, tiene que presionar ahí Asturiano y ojo con la falta. Se pierde por línea lateral, sigue siendo Asturiano la posesión. Ingresa Juanchi para el 5-4. 44 segundos, final electrizante aquí en Jorge Newbery. Ambos equipos en quinta falta. Y Coqui que juega para el chino. El chino con Bembe. Bembe con Juanchi. Juanchi que juega con la Vaque que llega. Buena respuesta de Chacra, devuelve a cara a la Vaque. Bloquea el equipo de Chicago. Gana el lateral y queda sentido.
Chakra en el piso. Tranquilo, Chino, que no cuentan los segundos. Bien, el árbitro apurando a Chakra. 32 segundos le restan al encuentro aquí en Jorge Newbery. Ya tiene que arriesgar con todo lo que tenga. Asturiano. La que juega para Benvenuto. 30 segundos. Benvenuto para Coqui. Coqui para el Chino. El Chino para Benvenuto. Benvenuto que va a tener que buscar. 20 segundos. ...20 segundos le restan al encuentro aquí en Jorge Newbery. A subir la presión ahora sin falta. Llega el Chino, la pelota se pierde por lateral. 17 segundos, tan solo 3 le restaron en la posesión a Asturiano. Arriesgar lo último para tratar de encontrar el empate. El Chino. Coqui busca con la vaca que llega, la recupera Chakra. Chakra que va a buscar. Está bien el Chino, 6 segundos, hay que seguir para adelante. 5, 4, 3. El Chino que va a buscar, hay algún desvío, la pelota queda, suena la pizarra. Y al final aquí en Jorge Newbery, victoria de Chicago. Gracias como siempre a los que estuvieron prendidos en la transmisión. Nosotros nos despedimos y nos veremos en la segunda fecha.